Hasta ahora nosotros estuvimos viendo, en la última clase estuvimos viendo el front relay, la clase anterior estuvimos viendo el HDLC y el EQ25, el HDLC y el front relay, los dos son protocolos de capa de enlace. Todos los protocolos de capa de enlace tienen más o menos la misma estructura, un encabezado y una cola, un encabezado con control y direcciones, la cola con un detector control de error. La diferencia entre el HDLC y el front relay es básicamente que el HDLC lee toda la información, le pasa el control de error y después trata de recuperar los errores. El front relay no, el front relay lee toda la información, pasa nuevamente el control de error y si hay algún tipo de error, lo elimina y se acabó la historia. No le preocupa. Vamos a pasar a la evolución del front relay. ¿Cuál es la evolución del front relay? El ATM. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El ATM es tiene una celda de mucho menor tamaño. Acuérdense que podía ser hasta 4 kilobytes. Trabaja con 53 bytes y el control de error lo hace exclusivamente sobre el encabezado. No hace ningún tipo de control de error sobre la carga de datos y deja que esa acción la hagan protocolos de las capas superiores del sistema. ¿Cuáles? Por ejemplo, de lo que conocemos, el que haría el control de esa información, el control de errores de información, es el TCP. Este protocolo de transporte WAN, lo único que va a ser controlar el encabezado. Entonces, ¿qué significa? Va a ser el control de 4 bytes. Hace el control de 4000 bytes. Entonces, puede evidentemente levantar mucha más velocidad de transmisión porque tarda mucho menos tiempo en controlar nada. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que vimos hasta ahora entre las capas? Este protocolo, primero vamos a ver que este protocolo, dentro del modelo que vimos hasta ahora, el modelo OSI o el Internet, ocupa la capa, el tamaño de la capa física y capa de enlace. Entonces, todo el protocolo, que sería va a ocupar nada más que esas dos capas. Pero ya no es un protocolo en el plano, como los que habíamos visto hasta ahora, donde todo el management del protocolo se hacía desde arriba hacia abajo. En este caso va a tener un plano de gerenciamiento, ¿no?, que va a tener el control de todos los planos de adelante. Este plano de gerenciamiento para nosotros es transparente, pero es el que va a ordenar primero que existan un conjunto de protocolos que generen la conexión que queremos y después otro conjunto de protocolos que van a transmitir la información que queremos transmitir. Vamos a ver que tenemos el ATM, se va a dividir en 3 capas. Una capa de adaptación, una capa ATM propiamente dicha, y una capa física para mandar la información hacia el canal. Entonces, esta capa va a adaptar la información. Esta va a ser el encaminamiento de la información. Y esta va a preparar la información para ser transmitida. Tenemos, en este caso, propiedades de la capa 3 que vimos hasta ahora, pero en este caso vamos a ver que la tenemos en la capa 2. Esta capa 2 va a generar las conexiones virtuales que van a necesitar las aplicaciones que van a venir de esta capa de adaptación. Vamos poquito aumentando el tema. Entonces tenemos por lo menos 3 planos, un plano de usuario, un plano de control y un plano de gestión. El plano de usuario es el plano que maneja la información que queremos enviar. Este protocolo está diseñado para enviar información multimedia, es decir, que simultáneamente va a transmitir video, va a transmitir voz y va a transmitir datos o archivos de datos.
Va a tener un plano de control también. Ya vimos cómo funcionaba, por lo menos lo mencionamos con el Flat Relay. Acuérdense que en el Flat Relay teníamos dos LAP. Teníamos un LAP F y un LAP D. El LAP D, Link Access Procedure de canal D, un canal que era fuera de banda, fuera de la banda de transmisión de los datos, era el que se iba a encargar, el protocolo que se iba a encargar de levantar la conexión, mientras que el LAP F iba a transmitir la información. En este caso vamos a tener exactamente lo mismo. El ATM también va a tener un canal de conexión fuera de banda para hacer toda la conexión de los canales virtuales. Y vamos a tener un plano de gestión, que era el que comentaba antes, es un drive, que va a actualizar, que va a hacer actuar al plano de usuario o a hacer plano de control de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, este es el modelo que vimos hasta el momento. El modelo OSI, o que asimilábamos al modelo TCP/IP. Este ATM va a cubrir la capa de enlace y la capa física, básicamente. Es decir, que acá podremos tener el IP sin ningún tipo de problema. La capa física se va a dividir en dos subcapas. Subcapa dependiente del medio físico y subcapa de convergencia. Y a su vez la capa AAL, o capa de adaptación al ATM, también se va a dividir en dos subcapas, subcapa de convergencia y subcapa de segmentación y reensamblado. Y en el medio, la capa ATM. Vamos a ver en un momento qué es lo que hace cada una de estas capas. Pero básicamente, cuando yo envío información en ATM, estoy enviando la información en bloques fijos de 53 bytes. Es decir, voy a tener 5 bytes que son de encabezado y 48 bytes de información de payload. En esta subcapa de convergencia voy a preparar la información para ser transmitida. La información, la que venga acá arriba, cualquiera. En esta capa de segmentación y reensamblado, voy a cortar la información que tengo que enviar en bloques de 48 bytes. Esta capa ATM le va a poner una dirección que fue previamente gestionada. ¿De qué va a depender esa dirección? De la calidad de servicio necesaria, porque no todas las aplicaciones van a requerir la misma calidad de servicio o las mismas exigencias de temporización o de velocidad. Entonces, para cada una de esas aplicaciones, la capa ATM va a generar o va a negociar un circuito virtual. La información que venga hasta acá se va a agregar, o la capa ATM le va a agregar ese encabezado de dirección virtual para que la subcapa de convergencia calcule el error sobre el encabezado exclusivamente y se le entregue a la subcapa del medio físico que va a transmitir los bits o va a transformar los bits en pulsos. Y los pulsos irán al canal físico. Acá tenemos de vuelta lo mismo. Vamos a ver que a nivel de usuario tenemos tres grandes bloques que manejan diferentes tipos de tráfico. Un tipo de tráfico va a ser, por ejemplo, la voz, y a ese tráfico lo va a manejar una subcapa que llamo AAL1. Al video comprimido lo va a manejar una capa que llama AAL2, y a los datos probablemente dichos lo va a manejar una capa que se llama AAL5 o la AAL3/4. Cualquier información que venga de acá va a ser cortada en bloques de 48 bytes por esta capa AAL, que le va a entregar la información de 48 bytes a la capa ATM, que va a colocarle el encabezado de la dirección virtual. Esa celda prearmada va a ir al subnivel de convergencia que le va a calcular el error del encabezado exclusivamente. Y ahí termina de ser armado el paquete.
Este se lo va a entregar al submedio físico, que va a transformar esos bits, ese archivo, en pulsos en el canal. Y cuando no haya información, va a crear un tipo de celdas que llaman celdas vacías, porque el canal de comunicaciones siempre está transmitiendo algo, o celdas vacías o celdas con información. Las celdas vacías me van a servir exclusivamente para que cuando yo tenga que transmitir esto en SDH, pueda acomodar mejor la información en el contenedor. Meteré celdas vacías o las eliminaré porque no tienen valor, pero me va a permitir que el canal de comunicaciones esté trabajando siempre al 100%. ¿Qué es un canal sincrónico? Recuerden que teníamos dos tipos de multiplexores, los sincrónicos y los asincrónicos. Los sincrónicos, que son multiplexores en el tiempo, lo que hacen tienen ranuras de tiempo que asocian esas ranuras de tiempo con los canales de comunicaciones que están transmitiendo. Entonces, yo siempre voy a tener el mismo tipo de trama. Voy a tener un espacio delimitador y tendré algo de la trama 1, algo de la trama 2, algo de la trama 3, algo de la trama 4. Terminado esto, comienza vuelta este ciclo. Pero siempre voy a ir el canal de comunicaciones dividiéndolo en forma temporal y generalmente igual entre los diferentes canales de entrada. Entonces, en modo de transferencia sincrónico, la unidad de datos asociados con un canal se identifica por su posición dentro de la trama. La trama va a tener siempre la misma posición en el canal de salida. ¿Cómo es un multiplexor asincrónico? En el multiplexor asincrónico, ahora vamos a darle a la salida la cantidad de tiempo de tramas que requiere la entrada de acuerdo al tráfico. Entonces, si yo tengo más tráfico en el canal 1 que en el canal 3 y que en el canal 4, tendré más tráfico en el canal 1, menos en el canal 3 y menos en el canal 4, y nada para el canal 2, porque en este caso el canal 2 no tiene tráfico, entonces divide el mismo ancho de banda que tenía originalmente o que tenía antes, lo divide de una forma diferente, lo asimila a la cantidad de tráfico que tengo a la entrada. Entonces, el término asincrónico se refiere al hecho de una transmisión multiplexada, las celdas de un mismo origen puede tener una transmisión irregular dependiendo de los enlaces físicos. Y esa es la contribución enorme que hace el protocolo ATM. Ahora, la salida la vamos a tener distribuida entre las diferentes aplicaciones en forma asincrónica. Tendrán mayor ancho de banda disponible aquellas que la necesiten, porque tenemos diferentes tipos de tráfico. Entonces tendremos, de acuerdo al tipo de tráfico que tengamos, y tendremos un solo flujo saliente, este flujo va a estar acomodado de acuerdo a las entradas. Fíjense acá que yo puedo tener voz, video y datos. De datos hago una trama, de video hago 3 tramas, de voz hago 2 tramas. Esto se va a acomodar de tal forma que la salida total tenga una de video, otra de voz, otra de video, una de datos, otra de voz y otra de video. Cada uno de estos bloquecitos que vemos acá será un bloquecito de 48 bytes de información. Todos los bloques van a ser similares y lo único que vamos a hacer es dividir la salida de acuerdo a los requerimientos de entrada. Fíjense que acá me divide todo en canales virtuales. BCE, canales virtuales. Lo que va a hacer el ATM es cuando arma la conexión, negociar cuál es el ancho de banda necesario y la calidad de servicio para cada uno de estos canales virtuales. Va a ser diferente la calidad de servicio que yo necesite para transmitir datos exclusivamente que la que necesite para mandar video. Voy a necesitar mucho más ancho de banda y asociado con la temporización al de video y mucho menos ancho de banda y orientado a la conexión tal vez la de datos. Entonces,
la tecnología esta soporta diferentes tipos de tráfico, utiliza celdas o células, habitualmente se llaman celdas, de tamaño fijo, las conmuta y tiene ancho de banda demanda, cosa que vimos ya con el FRAN Relay. ¿Qué tengo? Tengo un retardo fijo y pequeña latencia, es decir, baja la latencia mucho, la transmisión de celdas es asincrónica y la capacidad de los enlaces puede ir de megabit hasta 64 gigabits por segundo. Lo habitual en este momento son 640 megabits por segundo como ancho de banda. Es orientada a la conexión, establecimiento de conexiones de estaciones, hay un calidad de servicio definida en cada conexión y ancha de banda de demanda en cada conexión. Es decir, tengo un solo cable de salida, pero reitero, ATM va a negociar para cada una de las implicaciones un canal virtual diferente. Y lo que voy a tener en ese canal virtual es diferentes anchos de banda y diferentes calidades de servicio. ¿Cómo es la celda? La celda es muy simple. Acuérdense que cada vez vamos teniendo menos señales de control y lo que vamos teniendo es mayores encabezados de direcciones. Originalmente las direcciones eran físicas. Asumíamos... a ver, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? No, justo lo dice esta PPT. ¿Para qué? ¿Cómo? No, que justo lo mostraste en esta PPT. O sea, hice la pregunta y lo respondiste ahora. Bueno, no te escuché un pomo. El asunto era así. Como dijimos, en los primeros protocolos que vimos hacíamos referencia a una dirección física. Y después, ya con el FRAN Relay, hacíamos referencia a un número que nos identificaba una conexión. En este caso, vamos a adelantar o vamos a hacer todavía más, más virtual todo esto. Vamos a tener acá 3 bytes de control, tendremos un byte que me da la prioridad de la pérdida de celdas, igual que el FRAN Relay. Cuando tengo un ancho de banda de demanda y supero el ancho de banda asignado, tengo que decir si qué prioridad tiene esa celda. ¿La puedo perder o no la puedo perder en el caso que entre en una congestión? Y voy a tener, como dijimos antes, un identificador de trayecto virtual y un identificador de canal virtual. A ver, esto es así. Ustedes tienen un nodo. El nodo, a la salida, tiene enlaces físicos. Son fibras ópticas. Pueden tener un montón de fibras ópticas. La fibra óptica tiene un ancho de banda específico que es muy grande. Yo no alquilo una fibra óptica. Yo lo que solicito es un ancho de banda dentro de esa fibra óptica. Yo voy a tener acá dentro de esta fibra óptica un canal de comunicaciones. La fibra óptica, reitero, va a tener muchos canales de comunicaciones. Entonces, el ATM, ¿qué es lo que hace realmente? Asigna el nombre de BP, Virtual Path, al canal, a la fibra óptica. Y Virtual Channel es el canal que tengo dentro de esa fibra óptica. Entonces yo voy a tener varias troncales. Cuando elijo una calidad de servicio específica, voy a tener que asignar a mi salida una de las troncales y dentro de esa troncal un canal en particular. Esa es la diferencia entre un BP y un BC. El BP me hace referencia a la troncal de salida y el BC me hace referencia dentro de esa troncal de salida a un canal específico. Ese canal específico será un ancho de banda específico. Vamos por acá. Entonces, la parte de adelante de la celda va a ser referencia
al camino que va a tener la celda. Y lo que vamos a tener acá atrás va a ser nada más que unas pocas señales de control, 3 señales de control, o algo que se asemeja a una señal de control, un valor de prioridad un valor de prioridad de pérdida de la celda, y el último byte va a ser una verificación, un CRC, un código de redundancia cíclica, un código polinómico que me va a decir si hay algún error en el encabezado. Este es el único protocolo que yo conozco que va a detectar si hay errores en el encabezado y puede corregir hasta un bit errado en el encabezado. Porque todos los CRC, todos los códigos que vimos hasta ahora, detectan si la trama estaba bien o lo que estaban verificando estaba bien o estaba mal. En este caso, no solamente verifica si está bien o está mal, sino que aparte me va a permitir corregir un bit de error. Entonces, Virtual Path y Virtual Channel. El Virtual Path describe el transporte unidireccional asociado con un identificador común y se lo identifica como BPI. Esta es la definición técnica. La definición física es, de todas las troncales de salida que yo tengo, elija una. Ese es el Virtual Path. Y el Virtual Channel va a ser el canal que tengo dentro del cable que utilizo de salida. Esos dos números en forma conjunta me dan un indicador de por dónde está saliendo el paquete, dónde está saliendo la celda. Voy a tener, como dijimos antes, un canal de señalización, un canal DDSDN, que lo que hace establece, mantiene y levantan los canales virtuales para la transferencia de información. ¿Cómo se negocia esto? Cuando una aplicación necesita hacer una conexión, va a tener que negociar la calidad de servicio. Entonces, el encabezado ATM va a negociar entre el switch original y el switch final qué BP y BC hay que asignarle a esa aplicación para cumplir con los parámetros requeridos. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo levanto la acción? Lo voy a levantar con una señalización. Celdas que se denominan OAM, operación y mantenimiento. Una vez que levanté ese canal y asigné ese BP-BC a esa aplicación, comienzo a transmitir información sobre ese BP-BC designado. Es orientado a la conexión, pero la conexión de vuelta, es decir, yo voy desde la máquina A a la máquina B, y si es orientado a la conexión, requiero que desde la máquina B me contesten a la máquina A. La conexión desde la máquina B a la máquina A no tiene por qué utilizar el mismo BP-BC, porque no necesariamente el ser orientado a la conexión implique que tenga que tener el mismo ancho de ambos lados. Entonces yo tendré una conexión desde A hacia B y tendré una respuesta desde B hacia A con los requerimientos que tenga B para contestarme, que puede ser acknowledge. Entonces, en lugar de tener 640 megabits de ancho de banda, tengo 1 megabit de ancho de banda, que con 1 megabit de ancho de banda me alcanzan. Esa negociación se hace con ese conjunto específico de celdas que vamos a denominar OAM, operación y mantenimiento, y se hace sobre un canal D que está señalizado fuera de banda. Acuérdense, como vimos en From Relay, si yo tengo una señalización fuera de banda, significa que es un bloque de información que viaja por un lugar diferente a donde viaja el bloque de información, con lo cual es más fácil manejar la señalización. Yo ya no tengo que pedirle permiso a los datos para mandar una trama de señalización, sino que como me manejo por mi propio ancho de banda, la manejo independiente de la información que esté mandando.
Lo que puedo llegar a hacer es que la información le pida permiso a la señalización para mandar información a través de ese ancho de banda que tiene asignado específicamente, pero eso ya es un problema específico de cómo yo manejo los switches. Bueno, los canales de virtualización SBC existen fuera del ancho de banda y nada más que se denominan canales de metaseñalización y tienen una enorme cantidad de cosas. No nos vamos a meter en eso porque no se hacen punto a punto, sino que se hacen entre puntos. Lo cierto es que lo único que me interesa es, tengo dos tipos de señales, de señalización y de datos. Cada uno viaja por su propio ancho de banda. Las señales de este tipo se llaman canales de metaseñalización y son independientes de los transportes de información. Se llaman OAM, operación de mantenimiento, y son todas las operaciones técnicas que me van a mantener o me van a permitir las acciones de supervisión sobre la red. ¿Cuáles serían? Y en una red de este tipo, se me cae un switch, yo puedo, mediante una acción OAM, derivar toda la información a otro tipo de switch. Esto es un problema de ingeniería de tráfico y es un problema exclusivamente de la gente de tráfico de la red. ¿Qué hacen? Monitorean la performance, detectan defectos y fallas, protegen el sistema, informan fallas, localizan las fallas y las resuelven. Nosotros vimos cuando vimos aplicaciones de TCP/IP, vimos que teníamos algunos protocolos que eran de management de capas, que eran el SNMP, Simple Network Management Protocol. Estas señales, estas acciones OAM, se basan en ese protocolo específico. Están todas basadas en el SNMP, versiones 1, 2 y 3. Pero reitero, son específicas de la gente que maneja la red y de ingeniería de tráfico. La menciono para que sepan que tenemos al menos dos tipos de tramas. Bueno, acá está el encabezamiento. Tendría que haber puesto menos de esto, es decir, esto calienta poco el curso, pero cada 26 celdas ATM se hará una 27 para adaptar la interfase y toma estos valores. No debía estar acá esta serie. Volvamos al modelo. Dijimos que yo tengo que el modelo ATM ocupa el espacio que en el modelo OSI ocupaba la capa de enlace de datos y la capa física. Dijimos que la capa ATM va a tener que asignar los VPVC a estas capas, que son las capas que manejan las aplicaciones, por lo cuales esta capa ATM tiene funciones de capa de red. Porque dijimos que la capa de red era el que me permitía el ruteador y que me permitía manejar la información. Bueno, la capa ATM en este protocolo, al asignar o al negociar los VPVC, va a tener funciones de capa de red pese a estar en capa de enlace. Pero este protocolo, este modelo, ya se va escapando del modelo en el plano que habíamos visto con el modelo OSI. ¿Y qué es lo que hace cada una de las capas? Fíjense, acá tenemos algo que es inleíble. Pero yo voy a tener capas superiores. Y voy a tener dentro de la capa AAL, la capa AAL es la capa de adaptación a ATM. Acá voy a tener la información de la aplicación. En la subcapa de convergencia, voy a preparar la información para ser transmitida. ¿Qué significa? Ahí voy a tener un archivo, voy a tener una memoria, donde voy a poner la información completa. Y a esa información completa, por ejemplo, le puedo agregar un CRC, un código que me permita detectar errores. ¿Por qué? Porque en una conexión de este tipo, esta capa de convergencia va a tener una
capa par en el receptor. Es decir, en el transmisor voy a tener una capa de convergencia. En el que recibe la información también tendré esa capa de convergencia. Entonces, en esta capa de convergencia preparo la información para ser transmitida y le agrego el código de redundancia cíclico, le agrego un bloque detector de errores. Lo transmito y en la máquina, en la recepción, esta misma capa va a rearmar esa información y va a poder verificar si ese código de redundancia cíclico me dice que hay o no hay errores. Y me va a permitir, si hay errores, solicitar la retransmisión de la información. Acá ya no transmitimos en bloques, acá transmitimos toda la información en un saque, no la transmitimos por la velocidad. La segunda parte, esta capa no necesariamente existe, va a existir básicamente cuando yo transmito datos o transmito archivos de datos grandes. Si yo estoy transmitiendo bloques de voz o de video que van a ser de pocos bytes, esta capa no va a existir directamente. Sí, siempre va a existir la de segmentación y reensamblado. ¿Qué es segmentación y reensamblado? Dijimos que el payload, la carga de ATM, tenía 48 bytes. Entonces, cualquier información antes de entregársela a la ATM, a la capa ATM, la tengo que hacer de 48 bytes. Y esta capa hace eso, agarra la información y la va a cortar en bloques de 48 bytes. Para entregársela a ATM. Y cuando venga, reciba información, la va a reensamblar. Va a tomar la información y la va a ir tomando de 48 bytes para después entregársela a la capa de convergencia. La capa ATM va a tomar esta información y va a generar o le va a asociar a esa información el BP-BC negociado. Supongamos que estoy transmitiendo audio, entonces cuando hice la conexión me asignaron a todo lo que sea audio un BP-BC específico, un número, me asignaron el número 32.128. Ok, entonces cuando venga audio de acá, esta capa le va a agregar el 32.128 al bloque de audio para que pueda manejarse en ese canal virtual. Y cuando venga cualquier información por acá para el 31.128, se la va a mandar al audio. Lo único que hace es negocia la calidad del enlace necesario y después, cuando estoy utilizando el enlace, agrega a la información que tengo que transmitir el bloque originario del canal virtual, más esas 3 señales de control que ya vamos a ver. Se lo va a entregar a esta parte de la capa física que se denomina convergencia también, y lo que va a hacer la capa física le va a calcular ese error del encabezado y se lo va a agregar. Con eso vamos a terminar de armar la celda. Y cuando venga información desde el canal, va a verificar si hay errores o no hay errores en el encabezado, pasándole ese ejec. Si hay errores, elimina la celda. Y si no hay errores, le entrega la celda a ATM que verifique el BPBC y se le entrega a la aplicación necesaria. En la capa, la parte abajo, la capa física, la parte asociada al medio, va a generar eso, va a generar, dado una información en bit, va a generar los pulsos físicos y va a completar con celdas vacías cuando el canal de comunicaciones no tiene nada que informar. Entonces, el medio físico es, cuando recibe una celda, ya la va a recibir completa, después pasar por estas subcapas, de acuerdo al medio físico que yo estoy utilizando, la codificará en la codificación que estoy utilizando en este medio físico, y si no tengo nada que decir o nada que informar, voy a rellenar con celdas vacías. Por supuesto, esas celdas vacías van a llegar hasta un switch, y de acuerdo al ancho de banda que necesita el switch va a eliminar celdas vacías y le va a agregar celdas con información de los diferentes enlaces que entren al switch. Seguimos con la celda, entonces tenemos 48 bytes de carga útil y 5 bytes de encabezado.
¿Por qué tenemos 48 bytes? Originalmente en esto había dos ponencias. Aquellos que querían utilizar voz y video querían utilizar 32 bytes, porque en voz y video cuanto más chica es la trama, menos problemas de ecos y latencias tengo. Mientras que los que querían enviar datos, querían enviar datos con celdas de 64 bytes. Cuanta más información manden, más fácil. Llegaron a una solución salomónica, la peor para los dos, y pusieron 48 bytes, que está justo en el medio. Entonces vamos a tener los BP y BC asociados con los canales virtuales que quiero enviar. Y acá 3 bits que codifican varias cosas que vamos a ver ahora, y un bit de prioridad de pérdida de celdas. ¿Cuándo voy a tener que poner ese bit? Cuando esté entrando en algún tipo de congestión. Cuando la red me diga, guarda, hay una congestión delante. Si hay una congestión delante, vos tenés que elegir qué celdas son prioritarias y qué celdas no son prioritarias. Celda desocupada y dual cell, como habíamos dicho, una celda insertada o extraída para completar el flujo del campo de datos. Acá estamos como es el encabezado, todo cero. En el cuarto octeto hay 1. ¿No? Es evidentemente las celdas vacías. El encabezado de una celda vacía es 0. Y en el campo de datos, por acá está, tengo señales de sincronismo. ¿Qué es una celda vacía? Es una celda vacía de información y punto. Hay un conjunto, con el ATM se generaron varios tipos de direcciones, 3 tipos de direcciones o 3 formatos de direcciones. El formato que quedó en definitiva, el único que se utiliza, es este, el direcciones formato llamadito, International Telephone Union, y es un formato que me identifica a la máquina. ¿Cómo está conformado? Está conformado por una dirección, un formato público E164, que es el formato de telefonía convencional. Es el formato que me dice que la Argentina tiene 54, es el 54, AMBA es 11, y después viene el 4 y el número. Bueno, acá lo que tengo es un número telefónico. Y acá lo que tengo es un identificador final de estación. ¿Qué es lo que hice eso? Voy a identificar una máquina. Entonces yo podría tener una laptop y mi laptop va a tener una identificación específica para este protocolo, que va a estar conformada por el número telefónico que utilizo, más un identificador de estación. Esto está en discusión, pero lo cierto es que esto permitiría que cada uno tenga a nivel mundial una identificación única. Reitero, está en discusión, pero permitiría que cada individuo en esta tierra tenga su propia identificación, que más o menos, como cuando vimos IP versión 6, asignarle a cada uno una dirección IP versión 6 específica. Funciona la capa física, como dijimos, proveer capacidad de transmisión, básicamente, y codificarlo, porque cada medio físico tiene una codificación diferente. 4 veces IT o lo que ustedes quieran. Entonces la capa física va a tener que utilizar la codificación que corresponde al medio físico que estoy utilizando. Temporizar los bits, inserción y extraer de los bits de temporización, codificación en línea si es necesario. Y la capa de convergencia, que era la capa de arriba, la convergencia física, generar y cooperar de trama de transmisión. Y básicamente generar el HEC, el Hit Error Control, el detector de errores del encabezado. Cuando estoy mandando una trama al canal, lo calculo. Cuando estoy recibiendo una trama del canal, lo verifico. Y acoplar celdas, asociar las celdas vacías que habíamos dicho antes.
A ver. Funciona la capa ATM, y esto es lo más importante. ¿Qué hace? Negocia los canales virtuales requeridos por cada AAL. Y acepta los requerimientos del jitter variable que tenga la red. Pero básicamente lo que me interesa es que esta red, esta capa ATM, va a negociar para cada aplicación el BPBC que corresponda, de acuerdo a la calidad de servicio que le está pidiendo esa aplicación. Esa es la parte importante del protocolo. Acá la capa ATM negocia. Lo que voy a tener en una red son dos tipos de celdas diferentes. A una la voy a llamar UNI, User Network Interface. ¿Qué es eso? Y significa que es la interfaz de usuario. Mientras que dentro de la red voy a tener otro tipo de celdas muy similares, pero un tipo diferente de celdas, que voy a llamar NNI o Network Interface. La diferencia es muy corta. Esta es la NNI, Network Interface. Fíjense que tengo 12 bits para el Virtual Path, y voy a tener 16 bits para el Virtual Channel. Esto, en definitiva, como dijimos, es un número que me identifica un enlace asociado con una calidad de servicio, que se negoció de acuerdo a los requerimientos que tiene la aplicación. 3 bits de PTI, Payload Type Identification, que son las señales de control, ese bit de prioridad de celda, de pérdida, dado si estoy llegando a una congestión, qué celdas tiro primero. Y después el HIC. La diferencia que existe sobre la UNI es que la UNI tiene menos Virtual Path, tiene nada más que 8 bits de Virtual Path, y tiene un bloque que puede o no ser usado, que se llama GFC, Control Genérico de Flujo. ¿Qué voy a tener ese control genérico de flujo? Voy a tener información de la calidad de servicio proporcionada. Es decir, voy a tener la cantidad de errores que se está generando dentro de la red UNI. Acuérdense, la red UNI, User Network Interface. Esta es la red UNI. Acá voy a necesitar o voy a querer saber la calidad del enlace, si está llegando bien o mal, por lo cual le agregan ese campo de control genérico de flujo y todo el mundo, todas las máquinas van a poder saber cómo es la calidad del enlace. Y no necesito tener gran cantidad de virtual path, gran cantidad de enlaces porque tengo uno solo o tengo pocos. Mientras que acá ya no me va a preocupar tanto que los SWIFT detecten la calidad del enlace que están mandando, sino tener posibilidad de hacer muchos enlaces. Por eso, en un caso particular, tengo esto para enlaces, y en el otro caso tengo nada más que esto para enlaces y esto para control genérico de flujo. El resto son exactamente iguales. Reitero, lo que vamos a tener son 3 bits de tipo identificador de tipo de tráfico y un bit de pérdida. Las posibilidades del PTI, que es el que me calienta. Básicamente, un bit me va a decir si es una señal de datos o una señal de operación y mantenimiento. Otro bit me va a decir si hay o no hay congestión, y otro bit me va a decir si dentro de una celda particular que vamos a ver, que se llama AL5, es una celda de las que estoy mandando o es la última celda de ese bloque. Entonces, yo voy a tener, a ver, está faltando una filmina que yo tengo acá y que no tiene ahí. Lo voy a tener o esta de acá, la última, me va a decir si es la última celda o celdas intermedias de ese, espérenme, media hora, AAL5.
Y voy a tener después un bit que me dice si este bit de acá estoy con datos de usuario o estoy con datos de control. Y este bit que está acá, que me va a decir si estoy o no estoy en congestión. Reitero, está faltando una filmina acá, que explicaba esto un poco mejor. Pero esas son las únicas tres señales de control. Una, reitero, que me dice si estoy mandando celdas de datos o celdas de control, otra que me dice si tengo o no tengo congestión, y otra que me dice qué tipo de celda referida a una de las subcapas AAL específica es, la del medio o la del final. Y después voy a tener atrás es SCLP, Cell Loss Priority, prioridad de la celda. Y se acabó la historia. Parámetros de calidad. Las demoras de transferencia, la pérdida máxima soportada en la conexión. Estos son los parámetros que se negocian cuando yo negocio una conexión en este tipo o cuando compro una conexión en este tipo. Bueno, la capa de arriba, la AAL, segmentación y reensamblado, me va a adaptar lo que necesito de la información que estoy teniendo a celdas de 48 bytes. Es independiente de los protocolos y se distinguen 4 servicios. Uno que es emulación de circuitos. Yo cuando tengo una emulación de circuitos, lo que estoy es emulando un circuito telefónico. Una de velocidad variable, que va a ser la que voy a transmitir, la que voy a utilizar para transmitir video comprimido. Le dijimos que el video comprimido, yo no mando permanentemente video, sino que mando las diferencias entre uno y otro cuadro. Entonces, si yo me estoy quedando quieto frente a la cámara, va poca información. Si yo me entro a mover, va mucha información. El requerimiento es una velocidad variable. Y después dos subcapas, AL34 y AL5, que lo que van a hacer es transmitir datos. La 3.4 no se utiliza, la AL2 se utiliza muy poquito, la que sí se utilizan es la AL1 y la AL5. Sobre estas dos se mandan todo el tráfico. Sobre la AL1 habitualmente se manda también video, y la AL5 va a ser la que nos va a permitir mandar tráfico de datos. El tráfico se puede dividir en 4 clases diferentes. Fíjense, yo acá les puse los parámetros que tenemos. Temporización, fuente-destino. Es decir, tengo que mandar la temporización, tengo que mandar mi clock. Si yo estoy mandando voz, tengo que, aparte de mandar la trama de voz, de alguna forma, el clock que yo estoy utilizando para que en la otra punta recuperen toda la información. Porque si no, yo puedo hablar acá como un cavernícola y del otro lado recibirme como si está hablando una dulce señorita. Es decir, yo tengo que mandar no solamente la trama de información, sino que te mandar el clock con que me están capturando a mí la información. Entonces requiere, hay algunos que lo requieren. ¿Cuáles? Los clase A y los clase B, los clase C y los clase D no requieren. ¿Requiero una velocidad constante? En el caso del audio, sí. Yo en el audio necesito tener siempre a disposición mi canal y siempre voy a transmitir con la misma velocidad, que es independiente y que los otros tres tipos de tráfico son variables. Y el último es si eso o no es orientado a la conexión. Fíjense, los tráficos clase A, que básicamente es la voz o el video a tasa constante, requieren temporización, la velocidad tiene que ser constante y son orientados a la conexión. ¿Por qué me tienen que decir si hay fallas o no hay fallas, si llegó toda la información o no llegó la información? Mientras que el video comprimido requiere temporización, la velocidad debe ser variable y es orientado a la conexión para que me diga si llegó todo o no toda la información. A esta, la solución a la capa
que se denomina AAL1. A esta la solución a la capa se llama AAL2. Los clase C y clase D son para transmitir datos. Entonces, el clase C no requiere temporización, la velocidad puede ser variable y puede ser orientado a la conexión, que es, puede ser orientado a la conexión o no orientado a la conexión, y eso lo solucionan estas dos capas que son iguales, AL34 o AL5. Y en el otro, no orientado a la conexión, lo mismo. Fíjense, estos son redes WAN, estos son redes LAN. Entonces, este tipo de tráfico es el TCP, por ejemplo, FRAN Relay o X25 sobre una red ATM, mientras que este tráfico es IP, me permite, o redes de área local. En ambos casos, puedo utilizar cualquiera de estas dos subcapas. Voy a utilizar, eventualmente, voy a utilizar siempre la AAL5. Entonces, vayamos un poquitito para atrás. Si yo no mal recuerdo, no encuentro, ahora no la voy a encontrar, por supuesto. Ah, acá está. Entonces, yo voy a tener esta capa y esta capa, le van a dar servicio a esta otra capa. En esta capa voy a tener subcapas diferenciadas. Por acá va a venir el tráfico de audio, por acá va a venir el tráfico de video, y por acá va a venir el tráfico de datos. Que me esté trabajando, que esté haciendo circuitos, o que esté haciendo una red de paquetes, lo que sea. Todo el tráfico que venga de acá va a venir a este subnivel de convergencia. Esta información, estos no van a necesitar este subnivel de convergencia porque las aplicaciones me van a mandar bloques de poca cantidad de bytes. Entonces, esos niveles van a estar o muy diluidos o no van a existir. Mientras que estas, como tengo que mandar un archivo muy grande, voy a preparar el archivo para ser enviado y este subnivel de convergencia va a existir. Cualquier cosa que tenga acá va a ir siempre a la capa de segmentación, porque me va a cortar la información en bloques de 48 bytes, para que esta le agregue el BPBC y los 3 bytes que vimos de control, esta le calcule el error del encabezado y esta la prepare para ser transmitido. Y cuando vuelva, esta la detectará del medio, esta calculará si el HEC, el detector de error de encabezado, es correcto o no es correcto, se lo entregará a la ATM y la ATM verificará el virtual path y el virtual channel y se lo entregará a la capa que corresponda. Todas irán sin nivel de segmentación, pero en definitiva, todas irán a la aplicación que estemos buscando. Volvamos para atrás. Las capas, AL1, transporta tráfico que debe ser enviado al destino a la misma velocidad y de igual intervalos. Entonces, desordenar celdas es peor que perderlas. Es decir, yo no puedo en el audio desordenar celdas, porque puedo decir que no antes que me hagan la pregunta. Primero tengo que hacer la pregunta y después la respuesta. Entonces voy a tener que la carga, el payload de 48 bytes, voy a tener 47 bytes de payload y voy a tener un encabezado de un byte. Fíjense que el encabezado de un byte lo que va a tener es un contador módulo 8. ¿Qué significa? Y las tramas las voy a contar con 3 bits, serán de 0 a 7. Y voy a tener un detector de errores de esta información, que es este de acá, y aparte un bit de paridad. Es decir, me aseguro totalmente de que si yo digo que esa es la celda 3, es la celda 3. Porque tengo un CRC y un bit de paridad que me aseguran que esa es la celda 3. Y voy a asociar el primer bit exclusivamente con el reloj, con la temporización. ¿Cómo lo hago?
Fíjense, yo mando un montón de señales. A ver. A ver, un segundito. Top share. Yo tengo lo siguiente. Yo voy a mandar, dijimos que tenemos contador de 0 a 7. Entonces yo voy a mandar siempre de 8 bloques, 8 celdas. Dos, 4, 6, 8. Con 8 celdas, el contador se me vuelve a 0. Como vemos ahí, yo tengo que la celda, el primer bit de la celda, acá tengo el payload, 47 bytes, y el primer bit era, yo les dije, el reloj. Lo que hace esto es lo siguiente, toma el primer bit de toda una ventana y va a tomar este primer bit, 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 este y este. Acá, tomando un bit de cada una de las 8 celdas, voy a tener un byte. Y ese byte va a ser la información de temporización que necesita el destino. ¿Qué información le va a mandar básicamente? Las diferencias entre el clock interno y el clock de la red. Que ahí me va a dar un error, que ese es el error que me puede desvirtuar el reloj final. A ver. Share screen. Entonces, en esto me dice cómo lo hacen los diferentes tipos, pero básicamente lo que hace es eso, es calcula, le agrega el encabezado y toma parte del encabezado, esto como una ventana deslizante, esto como un error detector de errores de la ventana deslizante, y esto como primer bit del reloj necesita sumar toda una ventana, 8 celdas, para poder recuperar el reloj. ¿Qué significa recuperar? Va a recuperar la señal de error que se está generando entre mi reloj y el reloj de la red. AL2, es tan importante no perder celdas como mantenerlas ordenadas, todavía no está bien definida, estimo yo que no se va a usar nunca, pero básicamente recupera el reloj, recupera el reloj, compensa el movimiento de celdas, gestiona pérdidas o inserciones de celdas. Y básicamente voy a tener en la subcapa de convergencia la información. A la información le voy a poner un campo de offset y voy a tener el número de secuencia. Y voy a agregarle un número de secuencia, un tipo de información. Este tipo de información me dice si es inicio, fin de mensaje o información de reloj. Un indicador de largo, cuánto de esto es información, y un CRC, un tipo de redundancia cíclica de 10 bits que me permite detectar si hay errores o no errores. Reitero, esta en principio no está definida, puede ser que jamás llegue a estarlo, por la evolución de los protocolos. Sepan que existe. La L34 es una muy compleja. En realidad el diseño, un grupo de trabajo diseñó la capa AAL3, otro grupo de trabajo diseñó la AL4. Cuando se juntaron vieron que eran muy parecidas y la TM Forum decidió entre las dos hacer una sola, que es la AL34. Cuando presentaron esta capa o esta forma de transmitir informaciones de datos,
los otros integrantes de la TD Forum, los que dependían de los fabricantes, se opusieron y crearon una nueva capa, que es la AAL5, que es una forma mucho más simple de mandar información de datos. Pero básicamente lo que hace la AL34 es, toma la información que quiere mandar y le agrega etiquetas por todos lados, y a esta información que se hace en la capa de convergencia, en la capa de reensamblado, le siguen agregando y le siguen agregando detectores de errores. Lo que hacen es, toman la información, la preparan para ser transmitida y cuando se la dan a la capa de segmentación para que haga bloques de 48 bytes, en lugar de utilizar todo para mandar la información, le agrega un CRC para cada una de las celdas. Recuerden que en este tipo de protocolos que son orientados a la fibra óptica no se cometen errores, o se van a cometer evidentemente muy pocos errores. Y si se comete algún error, dejémoslo que lo detecte otro y no tan abajo en el sistema. Entonces esto dio lugar a la aparición de la AL5. ¿Qué es la AL5? Toma la carga útil, le agrega dos etiquetas, un detector, y después, esta es la capa de convergencia. La capa de convergencia arma esta información. ¿Para qué? Para que pueda ser leída por la capa de convergencia de la máquina que recibe la información. La capa de segmentación directamente corta todo esto en 48 bytes, en pedazos de a 48 bytes. Entonces, la capa de convergencia agarra la información que quiere mandar y básicamente lo único importante le agrega un CRC, un código de redundancia psíquica, un código de detección, para que la máquina que recibe la información, cuando recibió toda la información, detecte si esto está completo, si hay errores o no hay errores. Y la capa de segmentación lo único que hace es corta esto de a 48 bits, de a 48 bytes. Y acá viene ese bit que habíamos visto, que yo les había mencionado cuando vimos el PTI, el Payload Type Identifier, que teníamos un bit, el último, que era 0 o 1. 0, todos estos eran 0, y el último bloque de 48 bytes va a tener un bit que sea un 1. Eso me va a decir que es el último bloque de esa transmisión. Y que me sirve básicamente yo creo que sirve para dos cosas. Para decir, este es el último bloque de la información y aparte, en este último bloque de la información tenés el CRC que es 4 bytes. Con lo cual puedo detectar que no solamente que la carga terminó, sino que pasarle este CRC para que detecte si hay errores o no hay errores. Bueno, y acá tiene otra fórmula que es imposible, que es cómo se genera esta información, pero lo cierto es que yo voy a tener, este es el bloque de información que quiero mandar, acá voy a armar en la capa de convergencia la información que yo quería, y esto lo voy a cortar directamente en bloques de 48 bytes. Y ahí se acabó la historia. Bien. Ahora sí, preguntas. Esperen que me pongo esto. Y abran el micrófono si es necesario, que con esto los escucho. ¿Se usa el ATM? Sí, todavía se usa. El ATM, vamos a ver que está siendo reemplazado, o para nosotros va a ser transparente porque vamos a tener otro protocolo que vamos a ver la clase próxima, que se llama MPLS, que es el protocolo que en este momento ustedes van a ir a comprar al mercado. Pero ATM sigue existiendo, no ha desaparecido, se usa mucho en Estados Unidos, bastante, en la Argentina se usa. Probablemente no lleguemos nosotros a comprar un enlace ATM, sino que el que está usando ATM es el proveedor de servicio, Telefónica o el que sea. Pero el protocolo este todavía tiene vigencia para transmitir información. Es bastante común el uso de las dos últimas capas de ATM, es decir, la capa ATM y la capa física.
no la capa AAL. ¿Por qué? Porque yo la información que sea la corto en 48 bytes con un indicador y la mando a través de la ATM, con lo cual me estoy ahorrando una capa. Y como yo estoy seguro que no voy a tener tergiversaciones, es decir, no voy a tener errores en la transmisión, del otro lado voy a recuperar la información tal cual la envié. Eso es más o menos la situación actual. Es un protocolo que el problema más grave que tiene es que es caro. Las plaquetas son muy caras, las plaquetas son decididamente muy caras. Y que en realidad es un protocolo que me sirve tanto para unir redes de área local como redes de área amplia. Nosotros antes habíamos visto que una red de área local utilizaba un switch, una red de área amplia necesitaba un router porque tenía que enrutar. En este caso particular, si yo estoy utilizando el protocolo ATM completo, puedo utilizar switches porque puedo armar una conexión virtual desde una red LAN hacia otra red LAN. Es decir, no tengo que pasar por un router. Reitero, ¿cuál es el problema? Y tendría que tener placas ATM en todas las máquinas de la red. Y eso es caro. ¿Cuál es la solución actual? Y la solución actual es tener redes LAN de alta velocidad, 100 bases T o 1000 bases T, gigabit, y en el medio una red como el ATM que lo único que haga es me transporte tramas entre dos máquinas sin tener la necesidad de tener la red ATM completa en cada una de las máquinas. Tener una red ATM en las máquinas que entran en la red WAN. Esa sería más o menos la solución actual. Porque reitero, lamentablemente las placas ATM nunca fueron baratas. Acá yo entiendo que Pérez Compán en algún momento hicieron una red ATM para la empresa, pero reitero, hay que tener mucha guita.